En esta otra sección de preguntas, esta primera no logro comprender qué es lo que dice, pero la segunda dice, de acuerdo con los datos de la gráfica, el dominio de la función corresponde a... El dominio siempre se lee en el eje X. Aquí el eje X. Y aquí notamos que va desde el número menos 8 hasta el número 5. Esa es la lectura que hay para el eje X. Entonces sería la opción B. En este de acá me hablan sobre el ámbito de la función. El ámbito entonces va en el eje Y. Ahí donde uno lo lee. Inicia en menos 1 y termina en el valor 3. Ah, no, aquí hay una flecha. Perdón. Entonces desde menos infinito hasta el valor... Ah, bueno, el valor 2 es lo que tiene ahí marcado. Sería la opción C. Dice, de acuerdo con los datos de la gráfica junta, el ámbito de la función f corresponde a... Nuevamente el ámbito está sobre el eje Y. Y aquí iríamos desde menos 2 hasta 2. Pero tiene flecha. Ah, no, no tiene flecha, es un puntito, entonces no, es de menos 2 a 2. Dice, de acuerdo con los datos de la gráfica, el dominio de la función f corresponde a... Vean, notamos que aquí son puntitos, puntito y puntito. No tiene flecha. Entonces iríamos desde menos 5 hasta el número 2 en la parte del dominio. Si tuviera flechita, porque no me queda claro acá, entonces sería desde menos infinito hasta el valor 2, pero hasta el valor 6. Ah, tiene flechita y este es el número 6, entonces no es la opción C, es la opción D. Este de acá dice, de acuerdo con los datos de la gráfica, el ámbito de la función f corresponde a... Tiene flecha, entonces inicia en menos infinito. Eso se lee en el eje Y. Y para aquí en el eje X. Entonces S corresponde a 0. Entonces va desde menos infinito a 0. Sería la opción B. Dice, de acuerdo con los datos de la gráfica, el dominio de la función f es... Este dominio empieza aquí en menos 2 y termina en 1, 2, 3, en 4. Entonces va desde... Ah, bueno, no se distingue muy bien, entonces sería de menos 7 a 4, la opción C. Aquí supuestamente va un menos 7 y aquí va un número 4. Porque aquí sería, no, pero si la escala es 1, 2, 3, 4, 1, 2. Inicia en menos 2 hasta el número 4. Sí, es la opción C, menos 2 al número 4. Esta pregunta de acá no se logra determinar qué es, no lo logro visualizar. Esta pregunta acá dice, de acuerdo con los datos de la gráfica, el intervalo en el que la función es decreciente. Ah, bueno, aquí es decreciente. Buscamos un descenso. Inicia en menos 1 y termina aquí en esta sección de acá, que sería el número 2, por lo que dice acá, o menos. O 0, ah, no, 2 y un medio. Menos 1 a un medio. De menos 1 a un medio. Esa es la sección en donde estamos andando con ese intervalo. Ahora acá la siguiente pregunta dice, de acuerdo con los datos de la gráfica, un intervalo en que la función es creciente es... Ah, bueno, aquí ya no buscamos descenso, buscamos crecimientos. Esto está ocurriendo desde menos infinito, por la flechita, en el eje X, hasta este valor de acá, que es el valor 0, en el eje X también. Entonces sería la opción C.
Dice, de acuerdo con los datos de la figura, un intervalo en el que la función es creciente, nuevamente vuelve a ocurrir que buscamos ascensos. Entonces aquí el ascenso se está dando desde menos 1 a 1. La opción C. Aquí es menos 1 y aquí es el 1. Dice, de acuerdo con los datos de la figura, el intervalo de la función en el que f es decreciente, nuevamente es un decrecimiento, está iniciando acá, en 0, 1, 2, en menos 2, y está terminando acá en el eje X, es toda esta sección de descenso, de menos 2 a 1, sería la opción C. Dice, considere la siguiente gráfica, de acuerdo con los datos de la gráfica, una imagen de número 2, entonces aquí buscamos 0, 1, 2, el número 2 está acá, corresponde al valor menos 1, pero aquí hay que ver que esta sección hay una bolita abierta y una bolita cerrada, entonces supongo que esta es la bolita abierta y la de abajo sería la cerrada, iría en el valor de menos 2, pero no es así, está aquí, es la opción C.